Cataluña es la señal única que conecta con los gustos de casi todos los partidos. Es el tomate de la tomatada electoral, que se lo tiran unos a otros aunque no haga salsa alguna que pueda comerse el pueblo. Por supuesto, no solventa casi nada, pero a casi todo el mundo convoca. Creo que electoralmente no hay nada tan transversal. Cataluña como tema de campaña, claro, ya digo, no como algo que se pueda solventar. Es como la guerra permanente de 1964, que sirve para todo y para todos y que como tema les parece bien a casi todos. Es fascinante que le interesa ir de campaña electoral con el asunto de Cataluña al PSOE, al PP, a Ciudadanos, a Vox, a Esquerra, al PDeCAT, sobre todo porque es imposible que les pueda interesar a todos de la misma manera, a no ser que todos mientan. Creo que la mejor manera de no solventar nada en Cataluña es hablar solo de Cataluña en una campaña electoral. En España arrastramos una herida territorial desde, cuando menos, la restauración canovista de 1874. Allí se articuló España como una reacción a la primera expulsión de los Borbones durante la Revolución Gloriosa y la posterior proclamación de la Primera República en el año 1873. De la restauración canovista, mirad si viene de lejos, viene el rey con mando en las Fuerzas Armadas, viene el bipartidismo, viene el capitalismo de amiguetes, ese de la corrupción, ese de los cortesanos y del clientelismo, y viene, por supuesto, el centralismo, para que todo se maneje desde la corte. Es algo muy parecido, lo de Cánovas, a lo que restauramos en España a la muerte de Franco. Y de ahí el nerviosismo actual del sistema, que tiene que ver con la debilidad de la monarquía, del capitalismo corrupto y del clientelismo, del bipartidismo y del centralismo. A la muerte de Franco, todo el antifranquismo gritaba libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Los franquistas, claro, no lo veían y por eso le costó el cargo a Ares Navarro, el último presidente de la dictadura que también fue el primero de la democracia. Las grandes capitales de España eran de izquierdas y reclamaban en las calles la plurinacionalidad. Suárez, que era un vivo, se trajo por eso del exilio a Tarradellas en el año 77. Porque Tarradellas representaba a la Generalitat, una institución de la Segunda República que no estaba en la Constitución. Fijaos qué avanzada. Tarradellas, claro, era de derechas. Y así Suárez impedía que la izquierda ganara en Cataluña. Como pasó, se pusieron ahí las bases del puyolismo. Suárez era un vivo. Pero con ese gesto sentó las bases para un consenso territorial que se basaba en la correlación de fuerzas de esos años. Hoy, las costuras territoriales han saltado por los aires y hay que construir nuevos consensos. Si siguen los mismos políticos catalanes y españoles que prefieren discutir sobre Cataluña antes que proponer soluciones, el nuevo consenso va a ser imposible, porque las heridas se ahondan y aún más con unos medios de comunicación que viven de que haya un conflicto en Cataluña y no una solución en Cataluña. Y cuando las heridas son muy grandes, es muy difícil curarlas. El PSOE amenaza con el 155, el PDeCAT dice cuyons para parecer que gobierna, el PP y Ciudadanos quieren al ejército de las Ramblas y Vox pone una magdalena más diciendo que también la Legión y la Cabra. Esquerra Republicana con una mano sostiene a Mr. Cuyons y con la otra agita el sillón de la Generalitat. Y en medio de ese ruido, Unidas Podemos, en Comú Podem, dice que hay que dialogar, porque es la única fuerza política que querría simplemente hablar de Cataluña en estas elecciones para solventar el asunto, no para tirarse las tomatadas en la cabeza unos contra otros. Pero como parece que todo se va a hacer por cojones, pues no sé, Cataluña quizá tendrá que esperar. Pero tranquilos, todos los partidos, menos Unidas Podemos, encantados. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. Decía Leonardo da Vinci que en los números se encuentra la explicación de todos los misterios. Por ejemplo, sin el número pi no podríamos calcular el diámetro de una pizza. ¿Y qué decir del 666, el 666, el filón que habría perdido el cine de terror sin ese número? ¿Y el 777? ¿Existiría acaso Cantinflas sin el 777? Hoy voy a hablaros de otro número maldito, que está en boca, bueno, si no de todos, sí de muchos estos días, el 155. Empezaremos por lo que dice textualmente la Constitución. Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la propia Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno
previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y en el caso de no ser atendido con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Vamos, que es un artículo que los padres de la Constitución debieron sacar del rincón del vago constitucionalista, aunque cambias comunidad autónoma por land y tenemos una copia tal cual del artículo 37 de la Ley Fundamental de la República Federal de Bonn. Vamos, que en un país federal, y España más o menos es como si fuera un país federal, el centro se reserva tirar de las orejas a los estados federados si mean fuera del top, que es como se dice tiesto en alemán. Pues más allá de la simple y pura definición, ¿qué significa el 155? Pues la verdad es que casi lo que quieras, porque salvo por esa interpretación espuria que hizo el Partido Popular, pues no tiene ningún tipo de desarrollo. De hecho, está en el Constitucional por la forma en que se aplicó en Cataluña, que no era ni por asomo lo que había pensado el constitucionalista. Es decir, que dejaron claro que lo que no se trataba de hacer era cargarse lo que había votado la gente en una comunidad autónoma. Puedes quitarle la validez a la decisión, pero no cargarte la voluntad popular. Ay, el trifachito, claro, siempre encantado, porque esa aplicación del 155 es como un golpe de Estado, pero además legal. ¡Viva la vida! ¡Que viene el lobo independentista! La derecha siempre ha necesitado un enemigo de la patria que camufle sus privilegios, sus recortes, sus corruptelas y esa tranquilidad con la que vive. No olvidemos que Ciudadanos nació del enfrentamiento en Cataluña y sigue haciendo todo lo posible por mantener el follón. Inés Arrimadas, que tiene una Mrs. Hyde, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Mrs. Hyde, claro, pues una Mrs. Hyde en el armario. Se ha venido a Madrid, pero su espíritu sigue vivo. Por tanto, hay que aplicar el 155, sí, pero además hay que poner toda la Guardia Civil y Policía Nacional disponible en Cataluña. Es una emergencia nacional. Hay que aplicar el 155, hay que aplicar el 155, hay que aplicar el 155. Y lo dicen porque ellos piensan que aplicarlo es volver a hacer lo que todavía el Tribunal Constitucional está pensando si es constitucional o no. En fin, un mensaje sencillito destinado a mentes más bien cortitas. Eso de perseguir la corrupción del PP, eso de condenar el fascismo de Vox, eso de entender la plurinacionalidad, hoy no, eso quizá mañana. Porque lo de la derecha, lo que le mola son las performances. Intentando rascar algún voto, pues por eso montaron una moción de censura en Cataluña, en plena precampaña electoral. ¿Y qué pasó? Pues que un poco más y se cargan a Torra, pero cuidado, de un ataque de risa. Y mira que al final serví para hacer reír a Torra. El partido del IBEX 35, Ciudadanos, cotiza a la baja en cuanto a sentido del ridículo, como sus compadres del Partido Popular. Un día son el doctor Suárez y al día siguiente Mr. Blas Piñar. Ahora, como están en modo centrista, en vez de hablar del 155, hablan de las alternativas, que si estado de emergencia nacional, que si estado de excepción, que si ley de seguridad, pero en cuanto se les calienta la lengua, otra vez al 155. Ay, si alguien sabe que todos los caminos conducen a Roma, son estos, que son unos meapilas. Los mismos que incendiaron Cataluña por su frivolidad. Los que apretaron el botón rojo desde su mayoría absoluta en el Senado quieren ser el bombero y el pirómano. Y es lo que tienen las campañas electorales, que los lobos se disfrazan de corderos para que les voten los que ellos piensan que son borregos. ¿Y qué decir del PSOE? Pues en su línea, ¡ahora España! Artículo 155, el interés de España, sí, como la OTAN, claro, como el artículo 135, como la reforma laboral o como la inexistente lista de la amnistía fiscal. Todo dentro de un orden, porque es que algún voto tiene que rascar de Cataluña. Los que en mayo iban de frenar a la extrema derecha, ahora amenazan con mandar otra vez a Cataluña a la Legión. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Pues porque al igual que los tiburones, han visto a Ciudadanos desangrarse en las encuestas y se han lanzado a devorar sus despojos. Por un lado, insultan a Unidas Podemos o intentan asesinarla, y por otra, quieren arrancar besitos de los antiguos votantes del que venía a regenerar España. Las estrategias de un Iván Redondo que a veces se olvida que ya no es asesor del PP. Los bandazos de Pedro Sánchez, claro, pues son enormes porque como quiere quedar bien con sus jefes acercándose al PP y a Ciudadanos, tiene que olvidarse de todo lo que prometió cuando estaba en la oposición. ¿Veremos un bonito gobierno de coalición para Navidades? Ay, bastante probable. Cosas veredes, amigo Sancho, que farán fablar las piedras.
Negros nubarrones se ciernen sobre Cataluña y, cuidado, sobre el resto del Estado. Y los perdedores, como siempre, los que no van a poder defender sus ideas. Es que no os acordáis que hace un par de días, por culpa de unos contenedores ardiendo, la manifestación en Madrid de los pensionistas no salió ni en los periódicos. Pues pensionistas, estudiantes, la gente con dependencia, las mujeres. Perdedores seguro. Otra campaña electoral sin hablar de jubilaciones, de salarios dignos, de alquileres, de igualdad de género. ETA y Venezuela ya son el pasado, ¿eh? ¡Larga vida al 155! Los inmigrantes pueden ser un asunto de economía o un asunto de derechos humanos. Y conviene no mezclarlos. Uno no es decente solamente si saca algo a cambio de su honradez. En España muchas veces, cuando los inmigrantes eran necesarios para abaratar sueldos a los empresarios, se miró hacia otro lado y se permitió su llegada. También es verdad, son bien recibidos los que meten goles o canastas. Y también los que invierten y les damos la visa de oro a ellos y a sus familiares solamente porque traen dinero. Alfombra roja y nacionalización express. La diferencia no es el color de la piel, es el dinero. Y todo lo contrario, por tanto, sucede con aquellos que vienen en patera, aquellos que pueden costar dinero al Estado, al contribuyente. La bienvenida entonces se transforma en represión, la acogida en expulsión y los famosos CIE se convierten en unos Guantánamos 2.0. Las imágenes las emitió una televisión argelina el 29 de diciembre de 2017. Los internos del CIE de Archidona protestaban por la falta de comida y fueron reprimidos brutalmente por la policía. Alguien dio la orden. Muertes, agresiones, condiciones inhumanas, expulsiones. Una vergüenza, porque la ley española es bien clara en este aspecto. Un CIE no debe tener un carácter penitenciario. Un CIE debe ser un establecimiento público donde se retiene de manera cautelar y preventiva a extranjeros para su posterior expulsión de territorio nacional. Claro, algunos es que las sienten y las convierten en cárceles. Pero incluso el propio Tribunal Constitucional ya ha sentenciado que deben existir diferencias sustanciales en las condiciones físicas entre un CIE y una cárcel. Pero bueno, ya sabemos que en este país solo se respeta la Constitución, si es para meter en vereda a los independentistas, solamente porque así algunos se sienten españoles, aunque luego le peguen patadas a la Constitución. Nuestra compañera Nuria Martínez ha estado con alguien que conoce tristemente bien la triste realidad de los CIEs. Un CIE es una prisión encubierta, ¿eh? Es cierto que la duración máxima de la privación de libertad son 60 días, pero es una prisión encubierta, incluso con un régimen peor que las prisiones. En los CIEs no se han garantizado los derechos de las personas internadas porque eran espacios sin derechos. ¿Eso qué genera? Se va creando dentro del propio subsistema policial, es decir, de la configuración de control del CIE, un poder autónomo. Eso que hace que cuando se crea en el año 2009 la figura de los jueces de control y empezamos a actuar, se nos ve con cierta desconfianza, algo más que desconfianza. El papel de la policía de la fiscalía es mirar para otro lado. Hay una complacencia absoluta con el subsistema policial. Parte de la policía te denunció, ¿no? O sea, cuando te jubilaste estaban encantados. Estaban felices. Y entonces, si pudiésemos entrar, ¿qué nos encontraríamos en el CIE? Historias desoladoras, desoladoras. Mujeres víctimas de trata, por ejemplo, en el periplo de cruzar África, violadas, o mujeres, por ejemplo, que se habían escapado de sus países para huir del matrimonio forzoso o de la prostitución forzada. Pero vamos a ver cómo no se les ha concedido como mínimo la protección internacional. No, yo no defiendo la política de puertas abiertas en un solo país y jamás la he defendido. Lo que sí defendemos es que la Unión Europea, los estados de la Unión Europea, sí pueden articular una política que a su vez estructure multitud de vías seguras para dar salida a esos flujos migratorios.
Hola, sociaters. Os cuento otro chiste socialdemócrata. ¿Eh? Si le preguntas a Pedro Sánchez 7 izquierdas, ¿qué te dice? Pichi, PSOE. Pichi, picha. Pichi, picha. Pichi, picha. Pichi, PSOE. ¿De qué película vamos a hablar hoy? Que me lo digas. ¿Que de qué película? Pues sí, efectivamente, vamos a hablar del Lobo de Wall Street. El Lobo de Wall Street. La película cuenta la historia de Jordan Belfort, un agente de bolsa que se niega a colaborar con el FBI en un caso de fraude de títulos que implica a la mafia y a Wall Street. Tremendo combo. Y con ella tengo un serio problema. La película habla mucho de... Y esto lo ve mi madre. Así que os voy a hablar de la película con eufemismos de Telecinco, con neolengua de Mediaset. Podemos decir que a Jordan le gustaba mucho la fiesta, que bebía mucha agua con misterio, que le era desleal a su pareja. Vamos, que Scorsese parece que la película la ha escrito a pachas con Joto Matamoros y Timmy Jiménez Arnau. ¡Pasa el test! ¿Puedes vender de todo? Véndeme este puto boli. Vamos, véndemelo. ¿Qué? Véndeme el boli. La película es escurridiza, ya que, aunque de forma hiperbólica, retrata la sociedad tal y como es. Y me diréis, ¿la sociedad es socialdemócrata? Y... pues con todo el dolor de mi corazón, debo deciros que no. No. ¿Y Wall Street es socialdemócrata? Wall Street es a la socialdemocracia lo que Inda a Monedero y viceversa. Su cáncer, o como dirían en Mediaset, su enfermedad. ¿La primera regla la cumple? La verdad es que muestra la estafa que es Wall Street, con pelos y señales. ¿Y la segunda? La verdad es que está ahí el inspector del FBI investigando la estafa, está combatiendo la injusticia. Pero vamos, que es tan inane como este de Traveling Circular, que no sirve para nada y que es totalmente gratuito. Me estoy mareando yo. Y al final, ¿qué pasa? El inspector del FBI, quien combate la injusticia, vuelve a casa cansado en un autobús público. Y Jordan acaba reconvirtiéndose en un conferenciante que da consejos sobre bolsa. Y además hace un cameo en la película. A Jordan Belfort el sistema no le penaliza. O no lo que debería. La pura realidad. En la escala Willy Toledo, ni puta idea. Nivel Pedro Sánchez. Disculpe, señor Hanna, ¿puede trabajar bebiendo durante el día? Bebo solo las horas impares. Quería darle las gracias por contar conmigo, señor Hanna. Su empresa tiene una cartera de clientes increíble. A la mierda los clientes. Quiero que me demuestres lo que sabes hacer. Quiero saber si eres capaz de venderme esto. ¿El qué? ¿Esto no sabes qué es? Es una peineta. Exacto. ¿Cómo me la venderías? Señor Hanna, eso no se puede vender. Es una cosa intangible, abstracta, ¿no? ¿Qué vendes tú, Jordan? Acciones. Acciones. ¿Y por qué te las compras? ¿Qué puede hacer un cliente con una acción? Venderla cuando suba el valor y ganar dinero. ¿Y por qué cambia de valor una acción? Porque así lo dicta el mercado. ¿Basándose en qué? En la especulación. ¿Y qué es especular, Jordan? Suponer algo de lo que no se tiene ninguna certeza. ¿Podrías suponer que esto tiene valor y puedes hacerme ganar pasta? Hombre, por suponer. Sí. ¿Y qué diferencia hay entre una acción y esto, Jordan? Ninguna, joder. Hombre, si se pone así. Dígame una cosa. ¿Cómo lo soporta? ¿El qué? No sé esto, saber que somos unos hijos de puta que jodemos la economía y la vida de millones de personas. Me relajo haciéndome pajas. Y con el flamenco. Chulería. Trompita. Buenas noches, Juan Carlos. Esta noche vamos a hablar de las relaciones de Iberdrola con los comisarios Villarejo, Enrique García Castaño y Carlos Salamanca. Había una estrecha relación tanto con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, como con su jefe de seguridad, Antonio Asenjo, por lo que Villarejo llegó a cobrarles pues más de 1 millón de euros.
La primera vez que sale el nombre de Antonio Asenjo, Antoñito, como le llaman ellos, es cuando son detenidos con el comisario Carlos Salamanca y José Villarejo en noviembre del 17. ¿Por qué? A que Salamanca se le incautan una serie de relojes marca Rolex y ellos dicen que es un regalo que les hace su amigo el jefe de seguridad de Iberdrola. Tanto es así que el juez le llama a declarar y él le explica que son, bueno, pues regalitos que tenía de representación guardados en el cajón, unos relojes Rolex que costaban bastantes miles de euros. Y a partir de ahí se empiezan a explicar diferentes negocios que han ido haciendo, contratados por Antonio Asenjo, presuntamente con la supervisión de al menos el presidente de la compañía, Sánchez Galán, y que tienen conceptos como estrategia, barridos en las sedes, análisis de problemas en distintas centrales térmicas. Bueno, unos conceptos que son un poco sui generis después para la cantidad que se cobra. Por ejemplo, el primer caso conocido es el que pasa en el año 2004. Villarejo le factura a Iberdrola 116.000 euros, como desvelamos en público, y pone el concepto de varias centrales térmicas que hay en toda España, pero en realidad lo interesante es Arcos de la Frontera. Cádiz necesitaba Iberdrola una serie de licencias para poder abrir la central y se encuentra con la oposición tajante de los ecologistas, de Izquierda Unida y del Partido Socialista. Tanto es así que contrata a Villarejo para que se espíe a esta gente y también para que se manipule el procedimiento judicial que existe en Cádiz y que finalmente pues gana Iberdrola. Aunque en 2004 hay 116.000 euros de facturación, el año 2005 es el año en que más le factura el comisario Villarejo a Iberdrola. Son más de 600.000 euros, solo en los primeros 4 meses. De hecho, las facturas que hay en el mes de enero y en el mes de febrero pues dan a entender un poco que podría ser el siguiente pago a los trabajos hechos en Arcos de la Frontera, porque, por ejemplo, dice protección de los directivos en México, Brasil, en diferentes países, y las cifras que da son realmente bajas, 40.000, 20.000, no llegaría para cubrir ese presupuesto. Luego hay otra cosa que también destaca mucho de la facturación y es que hay muchas facturas acabadas en 00 y eso en contabilidad es una pista de que se está adulterando esa contabilidad, puesto que lo normal es que haya céntimos, ¿no? Después del IVA, del IRPF o de otros servicios. Por ejemplo, es curioso, hay una factura que esta ya es del año 2017, que son las últimas que cobra Villarejo de Iberdrola, en las que se cobran 29.000 euros para hacer unos barridos en unos edificios y 20.000 euros por acompañar a los directivos a 4 países diferentes, algo que no tiene mucho sentido. Además de esta contabilidad exclusiva que ha conseguido Público, que va del año 2004 a 2017, que supone más de 1 millón de euros, hay otras pruebas en el sumario de Tandem que nos dejan clara esa relación. Y es que hay un audio en el que van en el coche en el año 2005 el comisario Enrique García Castaño y el comisario Villarejo, en el que este le está explicando el asalto a Iberdrola, al BV, es decir, la investigación que está haciendo sobre el Santander, supuestamente, sobre Moncloa, sobre SACIR, para darle esa información al BVA. Y entonces Castaño le dice a Villarejo: tú todo esto se lo tienes que contar a Antoñito, porque a Iberdrola también estaba interesado en todos los movimientos que pudiera haber sobre el BVA, como se explica en este audio. Vamos a ver. Pregúntale a Antoñito, que sabe mucho. Pregúntale a Antoñito porque Sánchez Galán está interesado en el tema. Sí. Que me lo ha contado Antoñito, pero que no se note que te lo he contado yo. ¿Está interesado en el tema de cómo va la situación del banco? Porque ten en cuenta que el BBVA es el sostén de a Sánchez Galán en Iberdrola. O sea, hay un porcentaje de BBVA de Iberdrola muy importante. Sí, entonces, sí. Es el socio de referencia. Entonces, uno de sus pilares es el BBVA. Y está muy preocupado. Y entonces, Antoñito sabe lo que va a pasar. Ahora lo que el juzgado tiene que averiguar y comprobar, y Iberdrola tendrá que demostrar, es que realmente el concepto de esas facturaciones que estamos diciendo no se corresponden a trabajos que realmente Iberdrola se ha visto involucrados. De la misma manera que escuchamos que en el asalto al BVA
Villarejo y Castaño le están filtrando la información a Antoñito Asenjo, a su director de seguridad. Hay otros incidentes, como por ejemplo el espionaje a Pizarro, cuando este era presidente de Endesa, a Manuel Pizarro, que denunció que había unos guardias civiles y una serie de personas que le seguían. O por ejemplo Florentino Pérez, al cual también parece que Sánchez Galán contrató los servicios de estos policías para enterarse cómo eran las gestiones que iba a hacer para asaltar la compañía eléctrica, pero sobre todo hay uno que es muy concreto que sí que se demostró, que es en el año 2006 el expresidente de Iberdrola, Íñigo de Oriol, encuentra unos micrófonos en su coche. Este es otro de los trabajos que se va a investigar en la Audiencia Nacional, pues se pudieron ser hechos por Villarejo y pagados por Iberdrola. Con todos estos datos que Público ha ido recopilando, además de los que aparecen en el sumario, muchas fuentes nos indican que dentro del procedimiento de la causa Tandem, igual que hay una pieza abierta para Iberdrola, para el BVA, hay una pieza abierta para Iberdrola. Es más, no va a ser la única compañía del IBEX que acabe teniendo su pieza en la Audiencia Nacional. Una de las mayores vergüenzas de nuestra democracia es la existencia de una trama criminal que vincula a policías corruptos, a medios de comunicación y a grandes empresarios. Desde aquí voy a reiterar el compromiso de nuestra formación política con la ley, con las instituciones y con limpiar nuestra democracia de basura. Pues vaya, cuando estábamos a punto de conocer la verdad sobre el robo del teléfono móvil de una colaboradora de Pablo Iglesias, junto con la posterior campaña de intoxicación mediática contra Podemos, desde OK Diario, pasando por La Sexta y llegando pues, al 100% de los medios de comunicación, va el juez Manuel García Castellón y dice que es que no es el momento. El juez prorroga el secreto en la investigación del robo del móvil de una asesora de Pablo Iglesias hasta después del 10N. Vaya, el magistrado se escuda en que es imprescindible para asegurar la protección del valor constitucional de la justicia. ¡Qué casualidad! Justo antes de las elecciones nos quedamos sin saber quién robó el móvil de Dina Busselham y si Villarejo actuó por cuenta propia o por el encargo del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Hoy ya puestos a saber, igual también nos enteramos qué sabía Alberto Pozas, ni más ni menos que director general de Información Nacional de Moncloa, nombrado por Pedro Sánchez, y que tuvo que dimitir por estar imputado también en el caso del robo. O también Pedro Sánchez sabe cosas que los demás no sabemos y no quiere que se entere nadie durante las elecciones. ¡Qué fatalidad! Del juicio del Prusés sabíamos hasta la talla de toga del juez Marchena. Y de este caso, ni un solo dato, ni una filtración, ni un dato de nada, para que luego diga el ministro Marlaska que las cloacas son cosa del pasado. Ya, Marlaska. Hasta mañana, desobedientes.